Para mí es un verdadero placer y honor presentar este segmento académico, como todos, por supuesto, pero estoy mucho más por presentar a un colega eh, eh, que es un verdadero gestor de todo lo que tiene que ver con la educación médica en Colombia. Antes de presentar su extensa e importante hoja de vida, quiero resaltar la importancia de este webinar académico. Hemos terminado una serie intencionada de webinars, de conferencias que tienen que ver con las principales causas de mortalidad y morbilidad materna extrema en Colombia. Pasamos por el tromboembolismo pulmonar, por la hemorragia postparto, los trastornos hipertensivos relacionados con el embarazo y la sepsis obstétrica. Las cuatro causas, en suma, que acumulan el 60 o el 70% de la mortalidad materna en Colombia y en América Latina. A propósito, extender un saludo a todos quienes nos acompañan de los diferentes hospitales y secretarías de salud y ministerios de salud en Latinoamérica que han hecho del acompañarnos cada jueves, cada 15 días, un buen hábito. Muchas gracias y bienvenido. En cada una de estas cuatro patologías, la evidencia ya ha logrado definir todo lo que se tiene que hacer relacionado con esos conocimientos técnicos, esa evidencia de las prácticas clínicas que funcionan y las que menos funcionan alrededor para detectar precozmente una complicación y salvarle la vida a las mujeres. Pero lo que no hemos logrado implementar y por la cual las brechas de implementación son muy altas aún en todos los territorios, es que hay un detrás de cámaras en aquellas rutinas ya no tan clínicas que tienen que ver con la organización, con el entorno, con lo que hace la institución, con la administración de las instituciones prestadoras de servicios de salud, con todas aquellas rutinas ya más administrativas que tienen que hacer posible que eso clínico se dé. Una de ellas, eh, como lo hemos visto reiteradamente en cada una de las conferencias que se nos han presentado, es la capacidad de responder en escenarios de crisis. Y en ese sentido, la comunicación y el trabajo en equipo constituyen verdaderas prácticas clave que salvan vidas. Quiero presentar al doctor Mauricio Vasco Ramírez. Doctor Mauricio Vasco Ramírez es médico de la Universidad CES, especialista en anestesiología y cuidados intensivos y reanimación de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Realizó una estancia formativa de anestesia obstétrica en el Hospital Clínic de Barcelona. Tiene scholarship en simulación médica en Harvard Medical School. Se ha desempeñado como consultor habitual tanto para la Organización Panamericana de la Salud, el Centro Latinoamericano de Pediatría y el Ministerio de Salud y Protección Social en temas relacionados con simulación clínica en toda esta conformación de lo que hemos denominado hace ya casi una década prácticas clave que salvan vidas. Además es miembro honorario de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología y tuvo un asiento en el Comité de Anestesia Obstétrica de la Sociedad Mundial de Anestesia. Además, es miembro de la Academia Nacional de Medicina, por lo que sus antecedentes y sus pergaminos lo hacen una voz autorizadísima para hablarnos de este tema, de la comunicación y el trabajo en equipo como prácticas clave que salvan vidas. Mauricio, qué gusto saludarte y el auditorio es todo tuyo. Germán, muchas gracias por la presentación. Quiero que me verifiques si me escuchan y se ve bien mi presentación. Te verifico que se ve bien y que te escuchamos. Excelente. Muchas gracias a todos. Muy contento de estar acá.
Vamos a trabajar durante un espacio de 45 minutos y abierto a lo que el ministerio quiera en la sesión de preguntas y respuestas en un tema que es fundamental y ya ha sido pues enmarcado adecuadamente por Germán. Yo para empezar quiero iniciar con una pregunta. Le voy a pedir el favor a Lía que vamos cargando el sistema interactivo de votación para todas las personas que nos acompañan por Teams y para los que nos acompañan por el canal YouTube, también si el chat está activado, por ahí pueden enviar sus respuestas. Esta pregunta tiene una característica y es que solo van a tener 10 segundos para contestarla. Entonces la pregunta es la siguiente. Si tenemos 5 máquinas que hacen lápices y a esas máquinas les toma 5 minutos hacer 5 lápices, ¿cuánto le tomará en minutos a 100 de estas máquinas hacer 100 lápices? Por favor, despleguemos la votación interactiva. Lía, ¿me confirma si lo puedes hacer? Sí, señor, ya la enviamos. Ya Muy aparece bien, en pantalla y en el chat de cada uno de los participantes. perfecto, ahí está. Muy bien, están empezando las... Ánimo, ánimo. Muy bien, podemos cerrar ahí y Lía, nos cuentas cómo nos fue con las respuestas. Listo, doctor. Bueno, en la próxima pedimos más participación, pero aún así el 62% respondió que 5 minutos y el 28% que 100 minutos. Perfecto, ¿algún porcentaje de las otras? 9% 50 minutos y ninguno respondió 15. Perfecto. Entonces la respuesta correcta es 5 minutos y esto es un comportamiento que ocurre en la mayoría de auditorios. Digamos que entre un 50 y 60% hay la pregunta correcta, pero hay un número de personas en las cuales el cerebro les hace una trampa que se llaman los brincos cognitivos o las trampas cognitivas y por asociación los hace llevar a contestar 100 minutos. Yo soy uno de ellos. Frecuentemente cuando me enfrento a estos ejercicios, el cerebro me jala a ese juego numérico y me lleva en este tipo de preguntas a 100 minutos. ¿Y por qué ocurre esto? Pues esto ha sido descrito por los especialistas en neurociencias. Daniel Kahneman, que es un Nobel de Economía, que tiene pues, muchos libros maravillosos, pero Pensar rápido, pensar despacio, define muy bien en el área de él para el tema de por qué los adultos compramos tantas cosas que a veces ya tenemos y no nos sirven, lo que se han denominado los sistemas en nuestro cerebro. El sistema 1, que ha sido ese sistema reptiliano, rápido, intuitivo, emocional, el que se ha formado para la respuesta a la crisis, el que daba la supervivencia cuando una especie veía una sombra en la selva y inmediatamente ese cerebro le decía me van a atacar y me va a matar, una especie carnívora y brincaba y salía corriendo. Ese sistema 1 es el que nos lleva a tomar ese tipo de respuestas, que para compras posiblemente es maravilloso. Después con el tiempo nos damos que no deberíamos haber comprado eso. A todos nos ha pasado. Y Kahneman también describe ese sistema 2, que es el más lento, el deliberativo, el lógico, el que nos permite tomar decisiones un poco más pausadas y acomodadas, pero también a tiempo. No quiere decir que por lentas, en el contexto que nosotros nos movemos de atención en salud, podamos perder oportunidad de atención ágil. Entonces, posiblemente y claramente ese sistema 1 pues, puede a veces no ser el mejor para toma de decisiones en salud, pero en los procesos formativos presionamos y estamos llevando mucho a que la gente se desempeñe en crisis y necesitamos herramientas para que esas respuestas en crisis no pasen lo que pasó acá, alrededor de un 40%. Entonces, como les digo, en esta gráfica que aparece aquí a la derecha, ese cerebro primitivo nos hace pensar muy rápido ante las respuestas que percibe nuestro sistema límbico, pero posiblemente necesitamos respuestas más lentas, deliberativas y lógicas. Entonces, ¿qué hacer? Otro autor, otro neuropsicólogo francés,
Independiente de las investigaciones de Kahneman, describe un tercer sistema, al que él ha denominado la resistencia cognitiva, y ese tercer sistema es como ese mediador entre el 1 y 2 de Kahneman que permite inhibir esos automatismos del pensamiento rápido, ese tren bala que se nos activa con el sistema 1, cuando es necesario en el concepto de aplicar la lógica a la moral, pero en el caso de nosotros, pues tomar las decisiones clínicas adecuadas en los casos de emergencias obstétricas. Este tercer sistema, los estudios de neurociencias han mostrado que está pues en la parte más evolucionada del cerebro humano, y lo que define él es un sistema que nos ayuda a inhibir, a resistirnos y en nuestro caso a tomar las mejores decisiones. Entonces hago esta introducción porque para nosotros es importantísimo desde la perspectiva de enseñanza en el tema que nos convoca hoy, que es el manejo de crisis, pero pues aplica a todas las áreas del comportamiento humano, desarrollar estrategias que nos permitan entrenar esos sistemas cognitivos. Y así como nos ocurrió en la pregunta, que todos sabemos sumar, cuando se pone una presión, lleva a que un segmento de la población conteste de manera inadecuada, pero no es porque no tengan las competencias en la habilidad básica que es sumar, sino es porque el cerebro en crisis se equivoca y cuando el cerebro se presiona, se puede equivocar. Entonces vamos a concentrarnos hoy mucho en todos estos procesos orientados al entrenamiento de los sistemas cognitivos en el área de la salud y las emergencias obstétricas. Bueno, otro elemento importante enmarcando el tema de hoy es la manera en que nosotros podamos desarrollar aprendizajes que impacten en desenlaces. En esta pirámide lo que podemos observar es que de manera secuencial el ser humano dedica mucho tiempo a aprender, a generar conocimiento. Nosotros vamos a congresos, venimos a estas reuniones, nos vemos en muchas conferencias, leemos muchos libros. Adicionalmente, cuando nuestra área de competencia requiere también el saber hacer, las habilidades de tipo técnico, pues a ese conocimiento le tenemos que sumar todos estos aspectos relacionados con el hacer. Y en salud sí que es importante hacer y pues durante todos estos meses en estas jornadas nos han dicho cómo anticoagular, cómo colocar un sulfato de magnesio, cómo manejar la crisis hipertensiva, cuándo y cómo poner una sonda vesical, un catéter central, cuándo operar, cómo hacerlo. Entonces nos llenamos de elementos, además del saber para poder saber hacer. Pero aparece un término muy interesante escalando en esta pirámide, que es lo que denominamos las habilidades de tipo no técnico. Y sin definirlas todavía en el marco conceptual de esta taxonomía, se vuelve importantísimo, además de saber y saber hacer, tener estas habilidades de tipo no técnico para poder hacer parte de equipos de trabajo e impactar favorablemente en desenlaces de quién, pues en salud del paciente y sus familias, pero hay desenlaces que tienen que ver con el bienestar del talento humano en salud, el uso de insumos, la costo eficiencia en la prestación del servicio, la adherencia a protocolos, la disminución de procesos médico-legales, o sea, una serie de elementos que definitivamente son importantes. Entonces, esta gráfica nos aproxima a lo que hemos denominado un constructo que nos permite impactar favorablemente en estos desenlaces y necesita, aunque lo enseñamos de manera secuencial, pero lo aplicamos de manera transversal, no solo profundizar en saber mucho y saber hacer, sino en ese concepto de habilidades no técnicas. Entonces es importante, haciendo este planteamiento, definir lo que son las habilidades de tipo no técnico. Las habilidades de tipo no técnico entonces constituyen esos comportamientos que nosotros tenemos durante nuestro desempeño laboral o personal, en el ecosistema pues que nos desempeñamos, que no está relacionado directamente, como habíamos mostrado en la pirámide, con lo que sepamos y lo que sepamos hacer, e inclusive con los años de experiencia que llevamos. Cuando estudiamos el concepto de habilidades no técnicas, hemos encontrado que hasta el 50 al 80% de los eventos adversos en áreas de salud y en otras áreas se presentan por omitir estos conceptos relacionados con el conocimiento y la implementación de las habilidades no técnicas. Y es lo que en muchas áreas se han denominado las fallas asociadas al factor humano.
Este elemento surge de otras áreas, la parte de ergonomía, de ingeniería industrial, de seguridad y calidad y la industria aeronáutica y de las empresas de alta precisión han desarrollado muy bien este concepto. En general, en salud lo abarcamos en 4 esferas que tienen que ver con la manera como nosotros tomamos decisiones, cómo ejercemos el liderazgo, pero casi tan importante como esto, más importante, es respetar el liderazgo. Nosotros a veces tenemos muchas dificultades en cómo respetar al líder, nos concentramos más en criticar al líder, esperar cuándo se equivoca un líder. Entonces, liderazgo y respetarlo hace parte de estas habilidades de tipo no técnico. Un elemento muy importante que la traducción pues, al inglés más ajustada que se le ha utilizado es la conciencia situacional, y yo lo defino en grandes rasgos como poder tener esa foto grande, ese mapa integrador, tener la capacidad de, cuando tenemos suficiente personal, no involucrarse en la tarea para resolver la crisis, sino dar 3, 5 pasos atrás y poder tener esa foto grande de la situación para trabajar todos estos elementos. Y definitivamente, pues, tener elementos para ser parte de equipos. Nosotros, aunque queramos trabajar solos y queramos tomar decisiones solos, nuestra vida depende de la interacción en los equipos de trabajo, y de esta adecuada interacción depende de los desenlaces de nuestros pacientes y otros que mencioné. Entonces, este concepto, pues, es fundamental. Ha revolucionado el manejo de todas las áreas de desempeño humano, y en salud pues es definitivamente importante. Hay muchos sinónimos y quiero aprovechar estos minutos para dejar claro el tema de los sinónimos en habilidades no técnicas. Nosotros en salud utilizamos el término habilidades no técnicas, pero múltiples áreas le han dado otros nombres. Por ejemplo, en administración se utiliza mucho el tema blandas. Entonces, cuando estamos hablando de estos temas, todo el mundo dice, ah, las blandas. Bueno, perfecto, tengámoslo ahí. No nos gusta llamarla blandas porque, pues, si hay algo blando, hay algo duro. Si hay algo fuerte, hay algo débil. O sea, polariza, lo vuelve blanco y negro. Y definitivamente en esta área lo que tenemos es una escala de grises donde nos tenemos que adaptar, conocer y trabajar para mejorar los desenlaces. Las otras definiciones tienen que ver con lo que hacen los nórdicos, que las denominan habilidades superiores, pues con toda la importancia que estamos definiendo en este tema. Pero en el mismo orden de ideas de habilidades blandas, pues si hay superiores, hay inferiores, le quitaría peso a otras estrategias, y como nosotros consideramos que esto es un elemento transversal, entonces, aunque es un sinónimo, no lo utilizamos. Las áreas de ciencias humanas, la psicología, el trabajo social, la psiquiatría utilizan mucho el tema de habilidades interpersonales. Realmente tengo que reconocer, a mí me gusta mucho este término. Y en la literatura ahora está apareciendo fuertemente el hecho de que entendamos pues que blandas no es el término actual para salud, pero también en las áreas administrativas la literatura reciente en el 2022 ha replanteado esta definición de habilidades blandas y ha repensado su concepto. Esto ha migrado a lo que actualmente ahorita se llaman las habilidades del empoderamiento. No hacemos la traducción literal al español como habilidades del poder, porque lo mismo, hay algo que tiene poder, pues hay algo que no lo tiene, polariza, segmenta. Entonces las denominamos habilidades del empoderamiento, power skills. Definitivamente en todas estas revisiones que se han hecho ahora desde el lado de la administración, que fue el que acuñó el término habilidades blandas, pues define que esto no tiene nada de blando, que es muy importante, y marca una tendencia a decirle adiós, o lo que yo prefiero es hacer una transición de lo que se denominaban las habilidades blandas a una nueva era que vamos a enmarcar en lo que se denominan las habilidades del empoderamiento. Entonces, este término de Power Skills, habilidades del empoderamiento, se están posicionando muy fuerte, aparecen claramente definidas en la literatura, y la invitación es a que conozcamos la nomenclatura para que cuando hablemos de estos temas nos podamos enmarcar y veamos cómo estas tendencias que se presentan en otras áreas en salud ya las tenemos. Estas habilidades no técnicas, que cuando se habla de habilidades de empoderamiento en otras áreas, tienen 4 o 5 puntos de encuentro en común. El primero es comunicarse con eficacia y trabajar en equipo. La segunda es ser muy flexibles y adaptables. La tercera es el tema del liderazgo, y ser muy proactivos y tener una escucha activa para poder trabajar bien en equipo.
resolver los problemas, pero miren que el tiempo es importante en el menor tiempo y costo posible. Y definitivamente la planificación eficaz y la gestión del tiempo son fundamentales. Entonces, estos elementos pues son una realidad. Hace unos años cuando hablábamos de ellos eran una tendencia fuerte, ahora son una realidad. Y en el tema de nomenclaturas, pues como les decía, mi punto es en salud no hablar de blandas, hablar de habilidades no técnicas y entender que hay un término muy fuerte que está apareciendo que son las habilidades del empoderamiento y muchas personas empiezan a utilizar estas habilidades del empoderamiento en salud como sinónimos del tema de habilidades no técnicas. Germán, quiero hacer una pausa ahí, quiero que me cuentes cómo vamos, si estos conceptos han sido claros o si en este momento tendrías algún comentario o alguna pregunta relacionado con este tema de puesta en escena, marco conceptual y definición de taxonomías y términos. Vamos muy bien, Mauricio. Hasta el momento estamos animando a la gente, a quienes nos ven, que hagan sus comentarios, sus preguntas a través de los diferentes chats. Los estamos leyendo a través de YouTube y a través del chat de Teams. Y podemos continuar con la siguiente sección, Mauricio. Excelente, muchas gracias. Como el formato no me permite estar siguiendo el chat de Teams, cualquier comentario me ayudas para hacer una pausa si es del caso. Claro Bueno, que muy sí. bien. Vamos ahora a ubicarnos en dónde trabajamos. Y los que hacemos trabajo clínico y administrativo en áreas de la salud y nos enfrentamos a situaciones de crisis clínicas o crisis institucionales, empresariales, administrativas, ¿a qué nos estamos enfrentando? Entonces, aparece un concepto muy bonito en la literatura que se ha denominado las industrias de alto riesgo, de alta confiabilidad, que tienen estándares de alta precisión y de alta confiabilidad. Y la pregunta que uno siempre hace acá es, ¿cuáles son los sitios más riesgosos para trabajar? Y esos sitios ya están definidos. El top 5 lo tiene el trabajar en las superficies de un portaavión, o sea, pues con todo lo que vale esto, con toda la tecnología que tiene, y definitivamente catapultas y esos cables que ayudan a frenar estos aviones, cuando eso se suelta, eso todo el mundo que está en plataforma, ese cable pasa y amputa, decapita, mata, o sea, es un sitio peligrosísimo para trabajar cuando hay una falla y no se cumple con esos estándares de verificación y alta confiabilidad. Otros sitios que tienen estas características es la industria aérea, las plantas nucleares, las plantas de químicos y la industria militar. Y muchos de los términos y las cosas que voy a mencionar hoy, la gente que trabaja en industria aérea y en el área militar, pues está familiarizado con ellas y esto ya tiene aplicaciones a salud. Bueno, ¿qué pasa con esto? Que hay sitios muy peligrosos y no cumplen con esos estándares. El caso más frecuente es ese programa que siempre nos muestran en Discovery Channel de los que pescan cangrejos en el mar de Bering. O sea, cuando uno pone las profesiones más peligrosas en el mundo, esa también está en el top 5. Lo que pasa es que es un trabajo que es altamente artesanal y hay mucha gente que muere no solo pues porque si caen a ese mar se congelan en menos de 60 segundos, mueren de hipotermia y ahogados, pues el irse en esos barquitos a pescar esos cangrejos y a taparse de plata en ese corto periodo de tiempo, pues al no cumplir con esos estándares de alta confiabilidad, pues no permite que se pueda hacer un mejor balance entre costo-eficiencia y sobrevida. Y resulta que la otra, en otra área de alto riesgo es la práctica de la obstetricia. En el área de la salud es la práctica de la obstetricia. Y el cuestionamiento que siempre nos hemos hecho es, ¿cumple la práctica de la obstetricia los estándares de alta confiabilidad? Y yo aquí quiero hacer una reflexión con todos los asistentes. Cuando uno va a las instituciones, a uno de los gerentes y le dicen, venga, le muestro la unidad de cuidado intensivo adultos y la neonatal y la unidad de diálisis. Y venga, le muestro cómo nos quedó de bonito los nuevos quirófanos para cirugía cardíaca y para trasplante. Y uno siempre les dice, no, venga, muéstrame obstetricia. No, venga, le muestro. O sea, los servicios obstétricos en nuestra región y en América Latina, la mayoría de las veces no cumplen con los estándares
cuando se montan estos servicios. Es más, nosotros en las actividades de educación muchas veces decimos que parece que a la gente la castigaran cuando la mandan para obstetricia. Uno está en obstetricia y necesita algo para un paciente de alto riesgo y dicen, no, no, lo tenemos que llevar para las salas de cirugía grande, porque aquí no hay. Y uno pide una monitoría de mayor complejidad y dice, no, doctor, aquí no hay, eso toca llevarlos por allá. Y uno llega a los servicios de urgencias y cuando llega una obstétrica complicada, pues le dice, hay que llevársela para urgencias de trauma, para urgencias generales de cardiovascular, porque aquí no hay. O sea, con toda la importancia que tiene la obstetricia y los parámetros que hemos fijado para la disminución de la mortalidad materna y perinatal, y no se correlacionan los esfuerzos que se hacen en áreas de salud en unos aspectos y en otros. Estamos hablando de instituciones que tienen diferencias en pisos. O sea, en el segundo piso es un centro que no tiene nada que envidiarle al mejor hospital del mundo y en el quinto piso es un hospital que no tiene nada que envidiarle a un sitio de bajos recursos con recursos limitados, entendiendo que muchas veces en ese transporte intrahospitalario no se puede hacer. ¿Qué decir en nuestras ciudades? En nuestras ciudades tenemos grandes instituciones y a 20 cuadras de esa institución tenemos otra donde no hay sangre, no hay insumos, no hay problemas y por los temas de remisión y los procesos de referencia y contrarreferencia no hay oportunidad para la atención. Y lo vemos en el análisis de mortalidad. O sea, en grandes ciudades las pacientes se enferman gravemente y tratando de hacer esos procesos de referencia y contrarreferencia hay resultados adversos simplemente porque no llegan. Entonces la oportunidad es muy importante y los servicios obstétricos necesitan igual o mayor tecnología, infraestructura, recurso humano, competencias que el mejor servicio de cardiovascular, trasplantes, lo que sea, porque estamos hablando de binomio madre-hijo, donde está el futuro de esta región y de este país. Entonces, este tema es muy importante. Se han encontrado brechas importantes en lo que es la infraestructura y de ahí para arriba todos los elementos en las áreas obstétricas. Segunda característica de los sitios donde trabajamos. Germán, me retroalimentan que hay problemas con el audio. ¿Cómo me están escuchando? En el Teams estamos escuchándote perfectamente. Muy Vamos bien. a verificar el audio en YouTube. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, el otro elemento que quiero traer de dónde trabajamos es el concepto de el síndrome del sistema vulnerable. Cuando se ha definido esta literatura, a la gente del personal de salud le han dicho, vea, usted trabaja en un sistema vulnerable cuando cumple una de estas tres características. Primera, son esos sitios donde cuando hay un evento adverso, todo se acaba cuando encontraron el culpable. O sea, el paciente se murió porque anestesia no montó el paciente. El ginecólogo no la fue a ver. El auxiliar de enfermería se equivocó y le colocó el medicamento que no era. Entonces, son sistemas que cuando hay un culpable, hay un tema punitivo, aunque el discurso sea de que no es punitivo y de que es constructivo y de mejoramiento continuo. Y esa sensación de uno trabajar ahí, de ver que todo se acaba es buscando un culpable y tomando acciones contra esa culpabilidad, es el entorno que predomina. Ese es un primer elemento. El segundo elemento de los sistemas vulnerables es esos sitios donde uno le dicen la productividad y la rentabilidad por encima de todo, ¿cierto? En salud se han aplicado estrategias pues, de la ingeniería industrial y de las industrias productivas. Y definitivamente en todas estas industrias se ha buscado que se llegue a un punto donde ya hay un punto de inflexión donde por más que usted quiera producir más zapatos o maletines o lo que quiera, a partir de ese momento usted pierde la posibilidad de controlar la calidad por encima del tema de producción. Es frecuente las frases, aquí vinimos fue a facturar, si no facturamos no tenemos viabilidad, dependemos estrictamente de este elemento de productividad para poder continuar adelante, si no alcanzamos estas metas definitivamente no vamos a poder continuar con ustedes. Bueno, entonces cuando estos temas de costo-eficiencia que son reales y se trabajan bien y tienen modelos adecuados para hacerlo, sobrepasan esos sistemas, eso es importante. Y esto en obstetricia lo vivimos todos los días. O sea, los grandes centros obstétricos en Colombia desaparecieron. La obstetricia se fragmentó.
y de acuerdo a la movilidad que se vaya dando del volumen de pacientes en ciertas regiones, hay centros que se saturan, entonces en ese momento incrementan para tratar de responder, pero después a los pocos meses ya no tienen tantos pacientes, o sea, la ocupación en los servicios obstétricos es muy variable y los desenlaces dependen de la oportunidad. Entonces, esto es delicado porque cuando ese elemento de productividad y rentabilidad se sobrepone, genera un sistema vulnerable. Y el tercero es los sistemas que niegan los errores por miedo a mostrar la debilidad y tener riesgos de procesos médico-legales y que la gente diga pues que uno no es tan bueno. Esto también es muy frecuente, esto es un tema muy delicado y definitivamente pues uno tiene que enmarcar los eventos adversos pues en la nomenclatura que queramos utilizar en nuestra institución, en el modelo de análisis, para poder generar de verdad culturas no punitivas y de mejoramiento continuo. Entonces, si uno tiene una de tres, pues está en un sistema vulnerable. La mayoría de gente lo que nos dice, tenemos las tres. Entonces, ahí viene otro problema. Entonces, primero, no tenemos los estándares de lo duro que es trabajar en obstetricia y no tenemos ese nivel que deben tener esas empresas de alta confiabilidad y precisión, en nuestro caso clínicas y hospitales y sistemas. Segundo, trabajamos en sistemas vulnerables. Y tercero, tenemos una especialidad de alto riesgo en demandas y procesos médico-legales. Todos los que están aquí conectados, y veo muchos nombres, hemos pasado por el tema de que hay cuidado subestándar y viene la demanda en el área de materno-perinatal. Y las demandas en este orden son costosísimas, hablando no más pues del impacto económico, sin analizar los otros impactos que eso tiene. La mayoría de sitios, cuando tienen estas demandas catastróficas y tienen que conciliar y pagar, con ese dinero hubieran implementado todo lo que vamos a ver hoy en el área de comunicación asertiva y trabajo en equipo e implementación de habilidades de tipo no técnico, pero terminan siendo desencadenadas por esa morbimortalidad materna y perinatal, por esa disfunción neurológica grave, el estado vegetativo persistente, la muerte perinatal, la muerte materna. Para mostrarle algunos estudios en este campo y poder enmarcar esta situación, 60%, 60 al 70% del dinero que se paga en los procesos en los médico-legales en el Reino Unido son por demandas en el área de la atención obstétrica. En los Estados Unidos, cuando se hizo una encuesta al grupo de obstetricia, 40% de los obstetras se retiraron de la práctica obstétrica por problemas médico-legales. Muchos de ellos prefieren hacer cirugía ginecológica, práctica ginecológica. Y los que continuaban trabajando en obstetricia, tratando de evitar los procesos médico-legales y de disminuir mortalidad materna y perinatal, incrementaban la solicitud de test diagnósticos, de remisiones, de monitorías, de intervenciones como cesárea para protegerse médico-legalmente. Y esto en el tiempo no bajó ni el número de demandas ni el número de indicadores adversos en las áreas materno-perinatales. La literatura en los servicios de apoyo que soportan el cuidado del binomio madre-hijo, las áreas de cuidado intensivo natal, cuidado crítico obstétrico, anestesiología, han mostrado que como estas demandas son solitarias e involucran el trabajo y el cuidado en equipo, termina siendo afectados estos servicios. Las UCI son el punto final de atención de estas pacientes que tuvieron dificultades para la atención oportuna y cuando llegan a estos sitios llegan en malas condiciones, fallecen, tienen discapacidades severas y ese personal de cuidado intensivo también termina siendo afectado por los problemas médico-legales. Cuando hemos evaluado esto en una de las áreas de apoyos que son fundamentales del equipo, como la anestesia obstétrica, los estudios han mostrado que los problemas más grandes que llevan a estos procesos médico-legales tienen que ver con temas relacionados con la implementación de habilidades no técnicas, lo que hemos denominado las fallas y el factor humano. Han visto que en el análisis de mejoramiento de estos procesos médico-legales había que mejorar la comunicación del equipo, trabajar en equipo y mejorar la oportunidad de la atención, sobre todo en centros que no eran de alta complejidad, mientras se estabilizaban y podían remitir. A mí siempre me dicen, Vasco, eso es en otro lado, pues en nuestro medio el tema se ha caracterizado y en la revista colombiana de anestesia en el 2018 publicamos un corte a ese momento de lo que era.
obstetricia nunca ha bajado de las 3 especialidades más demandadas en Colombia, a pesar de múltiples estrategias que se han hecho, porque miren que es así en el mundo. En Colombia los procesos médico-legales abarcan a todo el equipo de atención. Los procesos se hacen en el mayor número de talento humano en salud que pudo haber estado involucrado en la atención y en las instituciones. La mayoría de eventos cuando se analizaron en este grupo iniciaron en los niveles de atenciones básicos y en el proceso de tratar de remitir a estas pacientes. Muchas de ellas murieron durante el transporte. Y a pesar de todo el proceso de cuidado prenatal, la mayoría de eventos adversos y muertes se generaban durante la atención del parto y el posparto, generando procesos no solo civiles, sino éticos y penales. Entonces, esto es una realidad y termino con esta para fortalecer ese componente de lo que venía resumiendo donde trabajamos, que trabajamos en servicios muy complejos que no cumplen con los estándares de infraestructura, calidad de servicios, equipos, capacitación de talento humano, clima y bienestar laboral. Segundo, sistemas vulnerables. Y tercero, sistemas donde las demandas y los procesos médico-legales son una realidad. Entonces, para continuar enmarcando esta situación y seguir avanzando en este proceso, la tendencia actual, y agradezco a las personas que nos acompañan aquí en el área administrativa, hasta hace unos años era trabajar en esta triple meta, en los procesos pues orientados el Instituto pues de Mejoramiento en Salud, donde con el paciente en el centro evaluábamos los 3 elementos convencionales, pero ahí siempre faltaba algo, había un eslabón perdido, que pues no recientemente sabíamos que era quién, éramos nosotros, el talento humano en salud que trabajamos en esa área. Entonces empezó a hablar de lo importante que era migrar de esa triple meta a la cuádruple meta, donde, pues como yo he definido ese concepto del eslabón perdido, el talento humano en salud satisfecho, que es tan importante para que esté en esa ecuación donde cuidamos del paciente y sus familias, pues se volvió un elemento fundamental y es ahí donde digamos que con esperanza este artículo es del 2014, dijo, ve, se van a empezar a preocupar por el bienestar del talento humano en salud para mejorar los desenlaces. Entonces, evaluamos el talento humano en salud y esto a veces es un tema tabú, pero toca hablar de esto. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Pues tenemos una prevalencia importante de trastornos depresivos. Nosotros no somos infalibles, no somos inmortales. Mantenemos un grado muy alto de ansiedad. Estamos presentando lo que se denomina el síndrome de quemarse por el trabajo, cuya característica principal es esa pérdida de empatía. El reflejo clínico es importante, todo el mundo empieza a decir, ese doctor cómo era querido y cómo está en mala clase, ¿qué le estará pasando? Y ese doctor cuando era residente, ¿cómo era de querido? Y se volvió profesional y ya cómo está, no cree en nadie, eso grita, regaña. O sea, esa pérdida de la empatía es un signo temprano de lo que estamos denominando el síndrome de quemarse por el trabajo. 30% con agotamiento profesional severo, asociado a jornadas de trabajo largo, a una alta incidencia de turnos y continuar al otro día en el posturno. En estas series, mira, hasta 80% en nuestras regiones continúa trabajando en los posturnos, en diferentes instituciones. Hay instituciones que se cuidan mucho que en sus cuadros de turnos los pacientes tengan estos periodos de descanso y sale bien en el cuadro de turnos, pero los clínicos cambian los turnos, apretan las jornadas para poder tener tiempo libre o para trabajar en otras 2 o 3 instituciones. Se retoman hábitos o aparecen hábitos orientados a las adicciones, a la farmacodependencia, al alcoholismo, y definitivamente entre estos síntomas de angustia, tristeza, insomnio, sensación de pérdida del control sobre la vida, pues se está llegando a suicidio. El otro tema que es fundamental tocar acá es el analfabetismo financiero. En salud nos preparan muy bien en el tema de conocimientos en salud y vamos a tratar pacientes, pero definitivamente hay un analfabetismo financiero que lleva muchas veces a que con todas estas condiciones que estoy mencionando, no se hagan unas planeaciones adecuadas
y lleve que a través de trabajo desmedido y sin límites en el área de bienestar física y mental, pues tratando de adquirir mucho, sacrifiquemos este bienestar por el tema de adquisición. Entonces aquí la cultura financiera es muy importante para tratar de definir estos temas. Pero cuando uno revisa la literatura, le están diciendo a uno, no nos enfoquemos solo en el tema del síndrome de quemarse por el trabajo, el burnout. Hay otros elementos, y hay otros elementos que tenemos que considerar, y esto es muy interesante. Y en pandemia, pues sí que nos dimos cuenta que todo esto se recrudeció, fue documentado, fue mencionado, y ahora que estamos como en el periodo de apertura, de regreso a la normalidad, creo que pasó el boom de la pandemia y todos estos elementos no se mejoraron, no se cambiaron y pasamos la página y el talento humano en salud. Todo esto que les acabo de mostrar de bienestar físico y mental, creo que las cifras se están aumentando y no se implementan medidas importantes para tratar de prevenirlo y tratarlo. Para terminar, tenemos el tema del comportamiento disruptivo. El maldito, el compañero malo, el jefe malo, lo que todos hemos sido o hemos conocido alguna vez en nuestros sitios de trabajo, que son esos elementos que afectan el clima organizacional, que debido a ese comportamiento disruptivo y ese modelo jerárquico afectan el desempeño del equipo, afecta la salud física y mental del profesional y lleva a que haya desenlaces adversos en la prestación de nuestro servicio. ¿Afectando a quién? A nosotros. Y es lo que ahora se llama el fenómeno de la segunda víctima, y por eso la cuádruple meta es tan importante. Nosotros estábamos por fuera de ese triángulo inicial, conceptualmente nos quieren arropar y es un postulado y un discurso que compra mucho, vamos a preocuparnos del talento humano en salud, pero ¿quién se está preocupando realmente por nosotros y cuáles son los programas de impacto que existen en las instituciones para evitar que nosotros nos convirtamos en esa segunda víctima? Y cuando hay eventos adversos, situaciones malas, tenemos esas banderas rojas, lanzamos esas alarmas, realmente puede haber estrategias para que nos puedan cuidar. Entonces, Germán, este segundo bloque tiene que ver, y pues han visto que he colocado varios códigos QR para que vayan escaneando, y cuando vean la charla con calma por el canal YouTube van a poder hacer ahí la pausa y escanear todos estos artículos que descargan ahí gratis en PDF para que los tengan de referencia y los compartan. Para uno estar contento y satisfecho en el trabajo no es solo plata. Hay gente que gana mucha plata y mantiene muy aburrida y tiene muchos problemas en bienestar físico y mental. Se han definido alrededor de 9 esferas, y esas 9 esferas tienen unos elementos fundamentales que tienen que ver con el desarrollo y la implementación de habilidades no técnicas y la intervención en todos estos temas que hemos visto de síndrome de sistemas vulnerables, control de las personalidades disruptivas y otros elementos que estamos mencionando el día de hoy. Entonces, Germán, si vos y yo, pues, que hemos hablado de esto, si a mí me hubieran preguntado esto hace 15 años, que venía siendo un modelo muy ajustado a todo lo que venimos contando, a mí me hablaban de meditación y yo decía, pues eso es esoterismo, pero ahora con buen nivel de evidencia, se están demostrando que, por ejemplo, las técnicas de meditación, inclusive por tiempos cortos, ciclos cortos de 1 minuto, en la práctica clínica, así como hacemos las pausas físicas para mejorar los temas ergonómicos y de salud física cuando los equipos de salud del trabajo nos intervienen y nos ayudan. La meditación en este momento es importante para los equipos de salud como una estrategia de mejorar el bienestar físico y mental y mejorar los desenlaces clínicos. Estas técnicas de meditación, más allá del componente religioso, han impactado favorablemente en los conceptos de salud perioperatoria. Y estudios de buena calidad han venido mostrando recientemente que cuando hacemos estrategias orientadas de intervenciones, en este caso basadas en meditación,
Esto mejora la calidad de la prestación del servicio, la cultura de seguridad, el bienestar y el desempeño de estos equipos de trabajo en diferentes áreas clínicas. Adicionalmente, el coaching y la mentoría profesional, ojalá por clínicos que sean inspiradores, pero pues por los equipos que definan las instituciones que lo pueden hacer, también afectan positivamente en todos estos desenlaces que tienen que ver con bienestar. Y el entrenamiento de los equipos, nosotros funcionamos como equipos, el cambiar esa modalidad de hacer las sesiones de enfermería para enfermeras, las sesiones de los obstetras para obstetras, las de los intensivistas para intensivistas, las de anestesiólogos para anestesiólogos, sino propiciar el trabajo y el entrenamiento con el equipo de trabajo, el equipo de urgencias, el equipo de UCI, el equipo de imanología, y después estrategias intrahospitalarias para unir todos esos equipos y poder hacer trabajo y entrenamiento interprofesional. Definitivamente, literatura de buena calidad ha mostrado que hay impacto en la prestación del servicio con calidad y seguridad y nos mejora el bienestar físico y mental a nosotros. Entonces, para cerrar esta segunda fase, mire que sabemos mucho, sabemos hacer mucho, a veces no, y detectamos estos temas. Hubo violaciones en el protocolo, hay falta de competencias en habilidades técnicas, pero en general también muchos de los que están aquí saben que sabemos mucho, sabemos hacer mucho, pero si no tenemos ese paquete de habilidades no técnicas, de habilidades del empoderamiento, va a ser muy complicado hacer parte del ecosistema, del grupo, del equipo de trabajo para impactar favorablemente en los desenlaces. Hermano, voy a parar ahí. Nos queda la tercera parte, pero me gustaría hacer una pausa por si hay alguna pregunta o respuestas y tratar de avanzar. Alguien retroalimenta por el chat, creo que puede ser asociado a señal porque veo que otro grupo grande vamos bien por Teams, que la pantalla se congeló o no se ve la presentación, para que me den feedback de eso. Está viéndose la pantalla, quienes no estén viendo la presentación, tal vez busquen entre los asistentes a Mauricio Vasco y fijan su pantalla para que puedan verlo. Está viéndose bien y estamos sincronizados entre YouTube y Teams de manera adecuada. Agradecemos la participación y los comentarios de cada uno de ustedes. Hay comentarios, hay algunos comentarios, opiniones que me parecen muy enriquecedoras y las vamos y me voy a permitir resumirlos hasta acá para tener tu feedback. Diana nos dice, tiene una duda acerca de las denominadas habilidades interpersonales y qué relación tienen estas con la taxonomía que presentaste anteriormente de todas las habilidades blandas, técnicas y no técnicas. Entonces quisiera un poco más, si puedes un poco mirar estas habilidades interpersonales del intelecto humano, ¿dónde están? Gracias, Germán. Muy buena pregunta. Es sinónimo, es sinónimo. Mucha gente lo puede utilizar cuando se hace la apertura en este tipo de reuniones al tema de habilidades no técnicas. Le dicen uno, esas son las que nosotros, por ejemplo, en trabajo social o en psicología llamamos interpersonales. Entonces, es un sinónimo, pero la idea es, vamos a hablar de habilidades no técnicas en salud. Ya tenemos el concepto macro de lo que es. Y hay una tendencia fuerte instaurada ahora a migrar de habilidades blandas a habilidades del empoderamiento. Ese es el resumen macro. Gracias, Germán. Perfecto. Muy bueno. Segundo comentario, ¿están de acuerdo todos y todas con la situación de nuestros servicios de obstetricia y ginecología? Consuelo, por ejemplo, dice que sí es necesario mejorar las tecnologías en los servicios de obstetricia. Están muy de acuerdo con lo que dices. Arturo Cardona, por ejemplo, menciona la necesidad de generar inducción, procesos de inducción, y preguntaría a él, Arturo te pregunta, ¿cuál sería un tiempo estimado dedicado a esas competencias no técnicas a través de un proceso de inducción y reinducción? Y Emily nos llama la atención, y otro colega también la apoya, en que todos los problemas de burnout y de alteraciones, digamos, psicosociales derivadas del trabajo, no son solamente patrimonio de quienes trabajan en la parte clínica, sino también de quienes están en la parte administrativa. De acuerdo.
De acuerdo. Y los temas que comenta, por ejemplo, Arturo, los vamos a manejar en el tercer bloque, que tienen que ver con implementación. De resto, excelente metodología, excelente la conversación. Adelante, Muy bien. Mauricio. Vamos, sigamos entonces, perfecto. Bueno, muy bien. Lía, vamos para el otro ejercicio. Listo, sí, señor. Listo, nos van a pagar una plata, una deuda que hay por ahí, por fin nos las van a pagar, entonces vamos a hacer la cuenta de cuánto nos van pagando. Entonces me dan 1.000 pesos y luego me dan 40. Vamos sumando. Me dan otros 1.000 y luego me dan 30. Me dan otros 1.000 y luego me dan 20. Y me dan otros 1.000 y por último me entregan 10 pesos. ¿Cuánto me pagaron? Tenemos 10 segundos para contestar. Veo que la pregunta ya está en el chat. Rápido, anímense a contar, a sumar. El que no quiera o no pueda hacerlo de manera interactiva, póngalo ahí por el chat. ¿Cuánto nos dio esa plata? Entonces, claro, ya tuvimos un ejercicio previo, ya la gente dijo, ¿cómo así que por contestar rápido yo me equivoco? A ver, yo hago bien la cuenta, yo reviso. Es lo que pasa cuando se muere una paciente, las primeras semanas y meses después de la muerte eso todo funciona y a los 2 meses vuelve y decae, hasta que vuelve y se complica gravemente y muere otra, comportamiento claramente definido. Miren qué interesante, hay un alto freno para contestar en este momento. Entonces aparece el temor, qué miedo a equivocarme, yo mejor espero con todo eso que acaban de decir. O sea, eso es lo que nos pasa en la vida y ese es el comportamiento humano. Entonces, muy bien, paremos ahí. Tenemos que un 100% de los que contestaron 5.000. Esa es otra trampa cognitiva. Yo sumo 1.040, 2.000, 70, 3.090, más 10. Sí, el cerebro me dice 5.000. Brinco cognitivo, trampa cognitiva. Pero cuando uno suma en calma, 1.000 más 1.000 más 1.000, 4.000, 40 más 30 más 20 más 10, 100, 4.100. Entonces, miren que este tema y esta segunda pregunta refleja lo que nos pasa en la vida real. Uno, se generan procesos que nos hacen tomar una actitud pasiva, que nos da temor a la exposición, que como ya hubo algo que alertó un problema y puso en evidencia algo, digamos, no, esperemos a ver. A pesar de tener una votación protegida, porque aquí nadie sabe lo que la gente está esa situación. Eso es un elemento que se presenta en la vida real. Y el segundo es que así sepamos mucho y sigamos estudiando mucho, si no incorporamos habilidades de tipo no técnico, pues se va a seguir presentando un porcentaje de respuestas inadecuadas. Entonces, vamos a avanzar un poco, Germán, para cerrar a lo que la gente siempre nos pide y nos dice, bueno, ¿y qué? Aquí, ¿qué es lo que hay que hacer, pues, para hacer eso? Eso suena bien, pero ¿cómo hacemos? Entonces, implementación. Hay diferentes vías. En esto uno encuentra mucha literatura para países de altos ingresos y sistemas de excelencia, pero aquí el problema más grande que hay, a pesar de que hay múltiples maneras de llegar al mismo objetivo, tenemos que buscar como un modelo híbrido muy adaptado a lo que es nuestra realidad. El otro tema es el divorcio, o sea, yo hago prestación de servicios clínicos todavía, hago turnos nocturnos, fines de semana. Yo veo que en muchas instituciones existe un divorcio entre lo que son las políticas administrativas de implementación de estrategias de calidad y seguridad y el trabajo de día a día allá en el trabajador de salud de a pie. No hay mala intención, pero falta algo para conectar eso. En la parte clínica, nosotros cada vez que nos llega una nueva estrategia, nosotros decimos otro papel a escribir más, no hay tiempo, reunión administrativa en el posturno, implica quedarnos después de una jornada de trabajo, llenen la hojita de Google Form de la asistencia. O sea,
Se genera una serie de estrategias necesarias, válidas, importantes, pero en el tema de implementación yo las veo débiles, las veo desarticuladas, las veo en horarios donde el personal no le queda fácil, donde sigue predominando un modelo punitivo. Entonces, obviamente los comentarios que los estoy haciendo los hago con ánimo constructivo, pero quiero fortalecer ese tema. Hay que tratar de encontrar una coherencia entre lo que son las políticas de seguridad y calidad, la implementación de estas y el trabajo clínico. Y lo digo ¿por qué? Porque durante uno de mis procesos formativos, cuando estuve en el área de simulación clínica, la mayoría de instituciones en las que tuve la oportunidad de participar y apoyar estos procesos utilizan las estrategias de tiempo protegido, o sea, a la persona que va a ir a estos talleres, a estas capacitaciones, a estas inmersiones para la adquisición y el trabajo en equipo de habilidades no técnicas, en vez de ir 6 horas a trabajar, lo mandaban 6 horas al trabajo de simulación o a la jornada de capacitación, pero eran 6 horas laborales. En esas 6 horas, en vez de estar en urgencias, estaba haciendo la capacitación, o sea, no se le cambiaba la dinámica de trabajo y se hacía un cuadro de turnos durante todo un año para tener esas estrategias de tiempo protegido. Esto no puede ser una vez al año 6 horas y tratar de que todo el mundo lo va a poder hacer o tratar de tener la mayoría de gente anotada en un listado para mostrar que se hizo la estrategia y se cumplió. Ellos lo despliegan durante todo un año para que la gente vaya acomodando durante todo ese año el cumplimiento de los objetivos y tratar de impactar favorablemente. Entonces, este tema es importante, por eso me demoro aquí tanto haciendo como este enmarque y vamos a iniciar por ahí. Bueno, entonces, propuestas. Primero, nos hemos apoyado siempre en el enfoque de seguridad y análisis basado en lo que sale mal. Y lo que sale mal es poquito, realmente, cuando se analiza. Este autor, Paul Nagel, tiene un libro bellísimo que es el concepto de pasar de lo que él denomina seguridad 1.0 a seguridad 2.0. ¿En qué consiste este concepto? Él propone que la definición de seguridad, el contexto nuestro, clínico hospitalario, adaptado pues a él, debería pasar de evitar a que algo salga mal a asegurar a que todo salga bien. Nosotros somos equipos de alta eficiencia que trabajamos en industrias de alta precisión que requieren estándares de alta calidad. Entonces, hagamos del día a día lo óptimo y que ese día a día clínico sea una oportunidad de aprendizaje y mejoramiento continuo para estar preparados cuando viene la crisis. La seguridad 2.0 consiste en la capacidad que tiene el sistema para funcionar como debe bajo las condiciones variables. Los servicios obstétricos son muy dinámicos. Un profe mío lo llamaba horas de tedio asociado a segundos de terror. Uno de los problemas que tiene obstetricia en Colombia es que nos tratan de medir con indicadores de quirófanos. Entonces dicen, ¿para qué una sala de cesáreas si esa sala no produce? Y esa sala que no produce, el día que hay una cesárea urgente por una pérdida de bienestar fetal, una brucia y una ruptura uterina, fue insuficiente y en condiciones basales no producía. Horas de tedio a segundos de terror. Los servicios obstétricos dependen de oportunidad. Si nosotros a un quirófano de obstetricia lo vamos a medir por el número de cirugías que hace al día, aplicándole la estrategia productiva basada en cuántas colecistectomías, cuántas bariátricas, cuántas hernias hace, pues claro que no funciona. Y pasa lo que está pasando ahora, que se cierran los servicios obstétricos porque no son productivos. Esa no es la ecuación. Podemos tener otra charla para hablar de modelos de viabilidad financiera para servicios que cuidan del binomio madre-hijo, pero en ese contexto de seguridad 2.0, mire que ahí vamos perdiendo con lo que hacemos. En general, un concepto de seguridad 2.0 dice hacer que la mayor cantidad de cosas salgan bien, la mayoría de las veces, y por eso la repetición ahí es bien importante. Bueno, entonces, otra manera gráfica de mostrarlo. Basado en el evento adverso, en el desastre, en la embarrada, pero mire todo lo que tenemos para hacer las cosas bien y hacer mejoramiento continuo y tenerlo. Muy bien. Entonces, en general, este concepto de seguridad 2.0 proporciona los elementos para que la mayor cantidad de los resultados salgan bien, es proactivo, depende de nosotros, el recurso humano se alinea completamente con la cuádruple meta, donde nosotros somos un recurso necesario para la flexibilidad y resiliencia del sistema. O sea, muchas instituciones
cambian de recurso humano, lo rotan muy fácil, lo someten a ecuaciones financieras, este grupo me sale más barato, este grupo tal cosa, al personal lo tengo que mandar por todos los servicios porque se me apoltronan en este, yo necesito, pues, yo sé que las ideas tienen un fundamento y pueden ser buenas, pero el recurso humano es fundamental y hay que cuidarlo, hay que arroparlo, hay que abrazarlo, no solo en plata, sino en 9 esferas, que tienen que ver mucho con bienestar físico y mental. Bueno, hay que comprender por qué las cosas salen bien la mayoría de las veces. Y de esta manera podemos explicar cuándo ocasionalmente van a salir mal. Y reitero, tenemos unidades muy variables, muy variables. Otro elemento para implementación que es muy importante y quiero mencionar con una pues, de mis mentoras en simulación es la manera como estamos enseñando. Eso ha cambiado mucho. El aprendizaje basado en simulación, que no es solo usar muñecos, como dicen, a mí me da un infarto cuando dicen el muñeco, pues el simulador. El tema de simulación, que no es solo usar simuladores, es una herramienta que permite herramientas disruptivas para nuevos conceptos de educación que impactan en desenlaces positivamente. Esta enfermera, Yanis Palaganas de Boston, cruzó la simulación clínica con el tema de la educación interprofesional de trabajo de equipos. Y en ese cruce creó un concepto educativo disruptivo muy, muy exitoso que se llama el entrenamiento interprofesional apoyado en escenarios de simulación o juego de roles. O casos clínicos discutidos, o reunirnos en un salón de todas las especialidades y de todas las profesiones para discutir los casos, no necesariamente tiene que ser en un centro de simulación. Este tipo de entrenamiento nos permite conocer cómo piensa el otro y aprender del otro para mejorar los desenlaces del binomio madre-hijo. Es fundamental y es muy importante para las fases de implementación. Tercer elemento, los profes, el que enseña. Nuestros modelos son muy piramidales. El concepto de vaca sagrada. Hay un concepto muy bonito de un artículo reciente, no lo adjunté acá, se llama Las vacas sagradas deben ir a pastar. O sea, ese modelo piramidal, donde yo mando porque sí, se hace lo que yo quiera, les gustó o no de malas. Bueno, esos son modelos que los vivimos. Pero en el que enseña también hay que tratar de migrar de esos modelos tan piramidales a lo que se denomina ahorita el modelo eutagógico. El modelo eutagógico es lo que en educación llamamos ese profe facilitador, empático, el que se pone en los pies del otro, porque se ha demostrado ahora que solo a punta de competencias no es suficiente para la formación del equipo de salud. Y se está hablando de la transición de lo que denominamos las capacidades. Y las capacidades son pues esa formación que nos permite a nosotros que, además de saber mucho, hacer mucho, operar muy bien, poner muy bien todos los aparatos que haya que poner, pues disponer de habilidades no técnicas, trabajar en equipo e impactar en desenlaces. Entonces, la tendencia actual del educador es un educador eutagógico, empático, que guía, que se pone al mismo nivel de los participantes, la gente que ha trabajado con nosotros en los cursos sabe de lo que estamos hablando, y poder, además de proporcionar competencias, evolucionar a capacidades. Y modelos de educación disruptivos, pues que están haciendo pensar en lo que llamamos ahorita el concepto de salud planetaria, en todo el ecosistema de salud que tiene que ver con elementos alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces necesitamos ese mentor, ese líder, esas personas que dan el ejemplo camellando. Estos tres que están acá, que cada uno, pues, de acuerdo a su afinidad se identifica, tenían una característica muy importante. Tanto Gandalf como Yoda, como, no me acuerdo en este momento, el de Harry Potter, ellos tenían esa imagen de sabios, de muy tesos, de muy buenos, pero en cada una de esas películas, cuando les tocaba, Dumbledore, gracias, cuando les tocaba pelear, eran muy tesos, o sea, nadie los derrotaba, pero los veía uno ahí como que si no nada. Entonces hay que enseñar con el ejemplo. El mentor, el coaching debe enseñar con el ejemplo. Y si nosotros tenemos esos líderes de comportamiento disruptivo que no enseñan con el ejemplo, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque se crea una cultura en la institución como que, pues sin ser ejemplo, también funciona y también sirve para estar allá arriba y mandar. Entonces, este tema de la mentoría del coaching profesional es bien, bien interesante y es otro de los elementos claves en el tema de aprender.
A todos nos gusta enseñar, a todos nos gusta ser líderes, pero también a veces tenemos que entender que si no podemos complementar el liderazgo con dar el ejemplo, el estar en esos escenarios va a causar un efecto contraproducente porque la gente lo que dice es, ¿y este man para qué va a hablar de eso que no hace? ¿Y por qué vaya y se sienta a pontificar y cuando él está trabajando él no hace eso? Entonces el mentor es bien difícil. Y ese tema de mentoría es bien, bien interesante porque miren cómo en esta gráfica, que no es nueva, Joyce y Chávez mostraron en los 80 que cuando uno enseña, solo teoría, mire el impacto en el conocimiento, en las habilidades psicomotoras y en la práctica es muy bajo. Cuando uno enseña teoría y la gente va y mira mucho, mira cómo se hace la pasantía, déjeme ver, yo voy 5 horitas y vea usted cómo lo hace. El impacto en conocimiento, en habilidades y en la práctica es muy bajo y desvanece rápidamente. Cuando yo estudio mucho, veo cómo lo hace y me dejan tocar y hacer un poquito, el impacto en el conocimiento es alto, pero sigue siendo del 60%, en las habilidades del 60%, pero en la práctica es muy bajo. Pero cuando yo estudio, veo, practico, y me ponen un coach, me ponen un mentor, me ponen una persona que me enseñe y me corrige y tengo la humildad para aceptarlo, los números se disparan. Y el impacto en implementación es brutal. Esto lo sacamos de un foro de Ascofame cuando trajeron a una de las cirujanas del Colegio Real de Cirujanos de Canadá, que es mexicana, nos dio una excelente charla donde mostraba esto y nos explicaba cómo en esos modelos, por ejemplo, un cirujano allá, que se demora más del tiempo promedio que está estipulado para una cirugía, sacar una vesícula, no, además de hablar mal de él y decirle mucho y que no se mejore y que con este mal nos demoramos mucho, se le pone un mentor y ese mentor rápidamente identifica cuáles son los puntos por qué él tiene una duración mayor y los puede mejorar y puede mejorar el desempeño y llegar a la media de trabajo. Entonces, este tema de mentorías y acompañamiento es bien, bien importante en los temas de implementación. Humanizar, no perder la humanización en salud. En las charlas de prospectiva que hemos tenido, el concepto de la quinta revolución industrial, la quinta revolución industrial es la de la empatía, la de la humanización. Es cómo no nos absorben las máquinas, cómo no nos ahogamos en este mar de disrupción tecnológica e inteligencia artificial, y está orientado a la humanización y la empatía. Por eso aquí sale todas las revoluciones industriales y la quinta sale este corazoncito. Entonces, la humanización y la empatía por parte del instructor es fundamental. Me gustaría que escanearan ese código QR, es una aproximación que se hizo en el Foro Mundial de Davos hace un par de años sobre este concepto de quinta revolución industrial orientada a la empatía y a la humanización. Bueno, muy bien. Entonces, Germán y todo el equipo del ministerio y todos los que nos acompañan para cerrar. Cajas de herramientas para la implementación de estos procesos. Estamos en el marco del plan de aceleración, pero como muchas de las cosas en la vida, cuando uno revisa la 3280, cuando uno revisa la RIA materno-perinatal, pues uno dice, las cosas ya están ahí, no las implementamos. Entonces, en la RIA, cuando uno revisa la literatura mundial, dice, hay que utilizar hojas de alerta temprana para detectar las gestantes que se están deteriorando. Pero cuando uno va a ver a los hospitales, a ver cuánta gente ha implementado esa ruta, capacita, le hace seguimiento, auditoría no punitiva, números de verdad para mejorar y no para cumplir la auditoría, es pobre. Y está en la RIA, está en la 3280, ahí están las escalas de alerta temprana. Entonces, es un tema de comportamiento, es un tema de implementación, es un tema de creer que la estrategia funciona. Es la pobre auxiliar de enfermería ocupada que le dicen que las primeras 2 horas posparto tiene que anotar los signos vitales cada 15 minutos y vigilar el tono uterino y dónde está el fondo uterino. Hombre, ya muchacha, ¿qué horas va a hacer eso? Pero como es un estándar auditable, en la historia aparecen anotados esos signos vitales cada 15 minutos. O sea, la implementación real de las estrategias que han demostrado evidencia para disminuir muertes maternas y perinatales existe, pero hay que tener estas estrategias de implementación y miren que están en las guías. El kit de emergencia obstétrica, ahí está.
y cada vez lo mejoramos más y le ponemos más cositas y hacemos las capacitaciones con ellos. Pero por algún motivo el kit de emergencia obstétrica no es efectivo, los medicamentos se vencen, no se reponen las drogas, no lo abren porque el sistema de reposición y stock es muy complejo, entonces mejor yo pido al almacén, pero en el almacén se me demoran 20 minutos porque están llevando medicamentos a otro lado. O sea, este es el discurso que escuchamos en todos los comités. Tenemos el diagnóstico. Entonces, Germán, yo de los conversatorios contigo he sacado este esquema. Te agradecería si me lo ayudas a reforzar al final. Pero creo que en el plan actual para el tema de implementación hay un fortalecimiento grande en el tema de redes y en el tema de telesalud. Tenemos esfuerzos de educación que, como tú lo dijiste, vienen desde hace 12 años bajo la estrategia Prácticas que Salvan Vidas, un liderazgo impresionante a través de FECOLSOC y todos los grupos de apoyo. Y estas herramientas hemos definido que tienen que empezar a incorporar los elementos de habilidades no técnicas, humanización y empatía, como lo hemos hecho con los cursos de OPS CLAP. Entonces el tema aquí es cómo articulamos todo eso que está escrito, que está en la esencia del plan de aceleración, y lo podemos llevar de manera efectiva para que con todos estos elementos se puedan volver una realidad e impacten realmente en el tema de mortalidad por convicción. Para cerrar, las estrategias de comunicación asertiva son muy importantes, y dentro de estas estrategias de comunicación asertiva vamos a mencionar dos que son las que más impacto han tenido. La estrategia de entrega y comunicación estructurada de pacientes definida por las iniciales SBAR, donde cada letra tiene un significado para que yo organice un mapa mental de cómo voy a entregar la información de ese paciente, en este caso en emergencia obstétrica. La letra S en inglés es qué es lo que pasa, la situación. La B, los antecedentes, el background más importantes. La A, el assessment, que es cómo está ahora, los signos vitales, la condición clínica. Y la R es lo que yo recomiendo. Estas mnemotecnias se utilizan en la mayoría de cursos de entrenamiento en emergencias obstétricas y de otras crisis en el mundo. Ya han sido incorporados a este tipo de entrenamientos. Y definitivamente el problema no es saber el concepto ni verlo aquí una o dos veces en una clasecita o un curso, sino volverlo, según el concepto de seguridad 2.0, una realidad en el día a día. Si nosotros todo el día que trabajamos nos entregamos los pacientes basados en estrategias EVAR, pues cuando la tengamos que utilizar en las crisis ya vamos a estar entrenados. Nosotros hemos hecho unas adaptaciones para nuestro medio en español. Le hemos anticipado una letra I para identificarse antes de empezar a hablar. La letra S queda igual, la letra B de background queda A de antecedentes, la A de assessment queda E de evaluación y la R queda de recomendación. Por eso en Colombia mucha gente el SBAR le dicen el ISAER o el ISABER de evaluación. Vamos a poner ejemplos. Miren, hay una crisis, hay que llevar rápido una paciente a un quirófano, entonces el obstetra llama al servicio de cirugía, dice, me llamo Antonio, soy el obstetra de turno. Tengo una paciente con un cuadro clínico compatible con una brucio de placenta, es preclántica, tiene 33 semanas, alérgica a la penicilina y actualmente está hipotensa, taquicárdica, con bradicardia fetal sostenida. Las plaquetas acaban de llegar en 110.000 y como buena materna que se respete en emergencia obstétrica, comió sólidos hace 2 horas. La voy a pasar rápido para cesárea urgente. Si uno entrega a esta paciente de esta manera estructurada, el servicio de recepción dice, suban, hermano, es una urgencia. Pero si yo mando una razón desde urgencia diciendo que hay una cesárea urgente en un papelito o alguien que avise, empieza el ciclo de comunicación inadecuado. Las preguntas que hacemos en los quirófanos, ¿qué horas comió? ¿Cuántas plaquetas tiene? Y eso empieza a enlentecer el ciclo. Y la persona que mandó la orden inicial se angustia porque para él es claro que un abrupcio con bradicardia fetal necesita una resolución ya. Entonces, las estrategias de comunicación son muy claras y evitan esos conflictos que tenemos en los servicios. Otro ejemplo, soy la enfermera Marcela del servicio de recuperación. La paciente Susana, que acaban de operar de cesárea, está con cefalea intensa que califica 8/10 en la escala de dolor. Ella es preclántica, alérgica a la dipirona y está hipertensa con visión borrosa y doctor epigástrico. Doctor, pedí el kit de emergencia, por favor, venga rápido. Este tipo de entrega lo hace uno ir rápido. Garantiza conocimiento.
sabiduría de lo que está pasando, necesita la intervención de uno. Uno aquí no dice, espérate que voy a pasar a una paciente a consulta, que tengo que leer un monitoreo. O sea, esto inmediatamente activa un equipo para tomar una acción. Estas estrategias de SBAR son importantes que las llevemos a todos nuestros esquemas de comunicación. En el esquema de teleasistencia se ha vuelto frecuente que comentemos pacientes, entonces comentémoslos de manera estructurada con SBAR. Hola compañeros, soy Mauro Vasco en el chat de remisión. La situación es una paciente de 18 años, primigesta con eclampsia. Los antecedentes más importantes es que la operamos hace una hora y el recién nacido está bien. La evaluación actual está normotensa con Glasgow de 15/15 con la betalol venoso, nifedipino oral y el sulfato de magnesio. Necesito remitirla de manera rápida a un tercer nivel para continuar el cuidado crítico materno y le mando la foto de los signos vitales con la línea arterial. ¿Por qué? Porque estoy en un nivel de asistencia donde así ya le haya definido con la cesárea, esa paciente yo no la puedo cuidar allá. Tengo otros 10 trabajos de parto que me están esperando, un ectópico roto. El obstetra trabaja solitario en nuestros sistemas, en esos niveles de atención 2, tiene pocos recursos. O sea, a veces dicen en las instituciones, ¿para qué me la va a mandar si ya le hicimos lo que le vamos a hacer acá? No, esto es un continuo. El cuidado de la paciente después de estos eventos de emergencia son fundamentales y esta es la típica paciente que si no tiene un adecuado cuidado postcesárea después va a convulsionar, va a sangrar, va a ser problemas que en ese sitio donde él está no se puede manejar. Entonces, utilicemos los esquemas de comunicación asertiva de esa manera para captar la atención del grupo y orientar la necesidad. Muchas instituciones al personal de enfermería, en el puesto de enfermería, le ponen el letrerito, las letras del SBAR y le dicen, cada vez que usted vaya a llamar por teléfono al doctor a entregarle algo, me hace el favor y estructura primero el SBAR, lo escribe y después lo llama. En muchas instituciones del país con altos estándares de calidad, en estas escarapelas tienen el SBAR para que lo tomen ahí en la escarapela y lo utilicen de ayuda cognitiva. Los residentes les enseñamos, profe, les entreguen los pacientes en el SBAR, los turnos los entregamos con SBAR. Entonces, son estrategias donde la implementación es fundamental y si lo hacemos en el día a día, funciona. La otra estrategia es la estrategia de comunicación en asa cerrada, el ECO. Esta estrategia consiste en dar una orden y antes de que la persona que recibe esa orden la implemente y la haga, debe verificar en voz alta qué es lo que le pidieron, a ver si fue lo mismo. Y si lo que le pidieron es eso, lo que le dijo la persona, pues la ejecuta y si no, no nos ponemos a pelear y no creamos conflicto, sino que volvemos a establecer el asa de comunicación. Yo le digo a Rosa, la enfermera jefe, Rosa, aplícale a esta paciente 10 unidades de oxitocina intramuscular por vía venosa. Y Rosa, antes de aplicarla, como ella está acostumbrada a poner intramuscular la metergina, me dice, Mauro, 10 unidades de oxitocina muscular para doña Rosa. Yo le digo, correcto, hazlo. Pero si yo ordeno la oxitocina muscular y Rosa, que está acostumbrada a poner la metergina, me dice, ya le puse la metergina muscular, yo le digo, no era metergina, es oxitocina. Usted me dijo metergina, no, si yo, escríbame, por eso es que hay que escribir y empiezan los conflictos. Entonces, la comunicación en asa cerrada es fundamental, pero lo importante de asa es que el que recibe la información repita antes que hacer para que verifique y se ejecute. Esto se puede hacer con medicamentos, con órdenes de laboratorio. Hombre, cuando uno compra un pollo en Frisbee, uno dice combo 2, ¿con qué bebida? Coca-Cola ligera, papas normales o agrandadas, agrandadas. ¿Y ensalada de qué? De repollo. Le voy a repetir, combo 2, papas agrandadas, Coca-Cola ligera y ensalada de repollo. ¿Es correcto? Sí, ya se la envío. Hacen asa cerrada en Frisbee, no vamos a hacer nosotros para salvar la vida en los hospitales. Estas son estrategias que funcionan y las tenemos que implementar. Por último, por muy buenos que seamos, vea, orquesta sinfónica de más alta calidad, con los mejores equipos y los mejores instrumentos. Los expertos en neurociencias han demostrado que si uno tiene una ayuda cognitiva, eso nos ayuda a realizar bien la función. Esto es lo que denominamos las listas de chequeo. En salud hay muchas listas de chequeo, pero estamos desensibilizados, estamos automatizados para hacerlo. ¿Qué decir de la lista de chequeo que está en la 3100 por la seguridad quirúrgica, que hay que hacerla? Y esta lista, a pesar que es mandatorio hacerla y hay que tener unos pasos, aparece firmada
con un paciente alérgico a la dipirona y se le puso dipirona y hace una anafilaxia. Aparece firmada que la patología está completa y marcada y la patología se pierde. Aparece firmado que el paciente tiene las imágenes para operarlo y en el medio de la cirugía no se encuentra la radiografía para ver la fractura y lo que había que hacer. Nos automatizamos con ayudas cognitivas que son muy buenas para hacer este proceso. Entonces, en obstetricia, las ayudas cognitivas, las listas de chequeo ya están definidas, tienen muy buen nivel de implementación y utilización, y la idea es que en el día a día las utilicemos para que cuando nos ocurra la crisis podamos estar entrenados y lo podamos hacer mejor. Nosotros trajimos a Colombia y utilizamos unas instituciones piloto, muchas de ellas las veo conectadas acá, donde hicimos la implementación y la traducción de la lista de la Organización Mundial de la Salud para verificación del parto seguro, parto y cesárea. Esta lista, diferente a la de la cirugía segura, no tiene 3 pausas, sino que tiene 4. Una cuando ingresa la paciente, otra cuando ingresa antes del expulsivo o de la cesárea, la tercera, la primera hora después del nacimiento, que es cuando más morbimortalidad hay, y la cuarta antes de ser dado el alta, y está enfocado a las principales causas de muerte materna, que las mencionó Germán ahora al inicio: hemorragia, sepsis, enfermedad tromboembólica, y a las neonatales, parto prematuro, infección neonatal, etcétera. Esta lista donde se ha implementado ha tenido impacto. Los pilotos que nosotros hicimos para en español salió perfecto, los trabajos bonitos, se publicaron todo. Uno ahorita las instituciones, a ver si la utilizan y no se está utilizando. Entonces, las listas de chequeo, las ayudas cognitivas son muy poderosas, pero como el personal clínico le impone un papel adicional, escribir más, imprimir tiempo en algo, creemos que eso atenta contra la efectividad y la acción del servicio y nos lleva a que no las hagamos, y si las hacemos por cumplir, nos automatizamos y no cumplen el proceso. Hay que tener procesos de implementación antes de que esto sea exitoso. Eso es como la profilaxis antibiótica, hay que ponerla, y eso la gente la pone sin chistar, y muchas veces así no está indicada el protocolo y lo pone. En estas listas hay que cumplir con el protocolo, hay que firmarla, hay que leerla, se lee, pero que sea efectiva, que esté generando la magia, no sabemos. Y eso es muy importante y lo tenemos que concretar y hacer. Las listas de chequeo en crisis también ya están implementadas. Este fue el estudio de implementación en Harvard. Este fue el centro de simulación donde yo tuve la oportunidad de formarme en Stratus. Las listas de chequeo en crisis, además de las selectivas como las que vimos, permiten que se puedan disminuir en un 75% la omisión de pasos críticos para que se resuelva un evento crítico. Este artículo fue fundamental porque cambió la manera como se diseñaban las listas de chequeo para implementación. ¿Por qué? Porque se hicieron con los pilotos de la Boeing. O sea, los pilotos ya tienen una estructura visual donde las listas son fáciles de leer e implementar, y esa estructura se hizo con estas mismas listas. Esta es una copia de esas listas en inglés. Nosotros hicimos un trabajo en Colombia adaptándolas y validándolas con el grupo Cochrane, con el grupo de Harvard, con la Sociedad Colombiana de Anestesia, y tenemos en este momento estas listas en español disponibles para utilización, son gratis, todo el mundo las imprime y las pega en los servicios de urgencia y permite responder a las crisis periparto y perioperatorias más importantes. Existen en obstetricia, estas son las crisis de Harvard de obstetricia, de lista de chequeo. No se angustien ahora si no las pueden escanear, acuérdense que esto queda en el canal YouTube y ahí pueden volver a entrar, ver la presentación despacio, hacer pausa, escanearla, bajar los artículos. Esta es la lista de chequeo de obstetricia en español, que uno de los fellows de anestesia obstétrica de la Federación Mundial que estuvo con nosotros las adaptó, las tradujo, están gratis, mantiene la estructura cognitiva y visual de las listas de los pilotos. Y estas son las más recientes, que son las de Stanford en obstetricia, que si ustedes escanean esto está en varios idiomas, incluido el español. Entonces, las listas las tenemos, pero hay que aprenderlas a usar. Usémoslas rutinariamente o en crisis que no son tan severas para que podamos responder en los momentos más severos. Germán, ni los doctores somos pilotos, ni los pacientes son aviones. Mucho de lo que hemos hablado de acá, que se deriva de la industria aeronáutica y militar, aplica, pero ni el personal de salud somos pilotos, ni los pacientes son aviones. Nos toca trabajar en salud con todas esas condiciones que yo mencioné ahora: ambiente disruptivo, falta de insumos, falta de infraestructura. Miren,
a un avión, si le pito una alarma, porque duda el sellado de la salida de emergencia, el piloto de ese avión no le pega un microporo para que deje de pitar. Ese avión no sale y bajan a todo el mundo y se atrasa. Nosotros en salud nos pitan las alarmas, no hay oxitocina, se acaba el sulfato de magnesio y seguimos trabajando y seguimos haciendo anestesia obstétrica y atención de emergencias obstétricas. Entonces, aquí hay muchas cosas, pero las tenemos que adecuar a cómo las vamos a manejar en nuestro medio, porque ni el personal de salud es piloto y los pacientes son aviones. En resumen, este es el esquema que tiene la atención de emergencias obstétricas a nivel mundial. Este esquema involucra pedir ayuda con unos signos de alarma, tener con qué trabajar, realizar el manejo inmediato para esa emergencia obstétrica y hacer el manejo definitivo. Nuestra propuesta durante todo este tiempo siempre ha incluido, para detectar las graves, utilizar los sistemas de alerta temprana obstétrico que están validados y están en la ruta de atención materno-perinatal. Tener con qué trabajar, o sea, no solo cumplir con el kit de emergencia obstétrica cuando vayan a hacer la visita de habilitación y verificación, sino usarlo, revisarlo, reponerlo, aplicarlo, hacer simulación in situ y definir qué nos sirve y qué no nos sirve. Durante este proceso de manejo inmediato, utilizar ayudas cognitivas, listas de chequeo y estrategias de comunicación, SBAR, asa cerrada y muchas otras. Cerrando todo el componente de aplicación de habilidades no técnicas para poder impactar definitivamente en desenlaces favorables materno y perinatales y para nosotros. Entrenarnos como equipos. Tener mentores y coaches de verdad que den ejemplo. Humanizar y tener empatía, ponernos en los zapatos del otro. Y a pesar de la expectativa que esto genera, entender que es una realidad, pero que si tenemos el diagnóstico entre todos, generar esa sinergia entre la parte administrativa, entre la parte clínica y con la voluntad que existe ahora en estas reuniones que están plasmadas por el gobierno nacional para afectar e impactar ese indicador tan adverso que es la morbimortalidad materno-perinatal. Alvin Toffler dice que los nuevos iletrados no serán las personas que no sepan leer y escribir, sino los que no seamos capaces de aprender, a desaprender y reaprender. No podemos hacer todas estas capacitaciones si de aquí no se van a generar estrategias para desaprender y reaprender, para cambiar lo que hacemos, para ser ambidiestros, cumplir al hoy, pero pensar en el mediano plazo para poder implementar todas estas estrategias y poder lograr los resultados. Aprender a escuchar en los procesos de debriefing, hacer debriefing en caliente de buena calidad cuando ocurre el evento adverso, porque solo tenemos ese debriefing frío, esa reunión de morbimortalidad que muchas veces están los que ni siquiera estuvieron en el caso, generando estrategias de mejoramiento. Y entender que de una manera estructurada, reitero, sabiendo hacer, incorporando habilidades no técnicas, vamos a hacer equipos de trabajo eficientes que vamos a impactar en los desenlaces. Y en cada una de estas fases, proporcionando un feedback, una devolución, una retroalimentación, un debriefing de buena calidad, en caliente y en las reuniones tradicionales a las que estamos acostumbrados. Muchas gracias, Germán. Esto era lo que pues, yo tenía preparado para hoy. Es un tema bien duro, pero hay que hablarlo. Y me parece que el momento en que escogieron para hacerlo después de la presentación de todos los procesos de atención se complementa muy bien con lo que vos nos has enseñado, que es las habilidades no técnicas, la articulación de las redes y los temas administrativos. Quedo muy atento a los comentarios y preguntas. Aquí está mi correo electrónico. Me pueden seguir en LinkedIn, que es la única red que tengo, pero trato de estar muy activo en ello con toda la información. Y nada, muy feliz de estar acá y hacer parte de estos procesos. Doctor Mauricio Vasco,